Amigos, para nosotros es un gusto tener en el programa a Víctor Andrés García Belaúnde, que es un destacado político, además de eso, un incipiente pero sagaz historiador, y siempre tiene ocurrencias que son de interés público, ¿no? Yo quería comenzar, Vitocho. Yo sé que a él no le gusta que le digan Vitocho, por si acaso, pero tiene un nombre muy largo, pues. ¿Cómo? Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cómo puedes decir eso? Imposible, ¿no? ¿Ah? Bueno, es esta guachafada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los peruanos nos enteramos el miércoles de la orden, de la Corte, esta Corte alucinada que tenemos, para que el Estado peruano adopte de manera inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, amenazado ¿por qué? Por amenazas verbales, ¿no? Evidentemente, todos aquellos que han ejercido una función pública, sabemos perfectamente, Vitocho, que estamos expuestos a denuncias, calumnias y amenazas de muerte. A ti te han amenazado de muerte, pero todos los días hasta con primeras planas, ¿no? Cuéntanos algo de eso y de tu padre. ¿Ah? A ver, yo creo que es una vergüenza para el país enterarnos, y vergüenza para el país y para todos los peruanos y para la comunidad internacional también enterarnos de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que antes era un poder del Estado, ahora lo han dividido en 3 partes, pero que sigue siendo muy importante, recurra a falta de... Bueno, le sobra miedo, por supuesto, pero a falta de coraje personal, ausencia sí. de coraje personal, sí, sí. Recurra no a la policía ni a la Fuerza Armada, que lo puede cuidar, recurra a una corte internacional para que dispongan ellos que el Estado peruano le dé 20 o 25 policías que lo puedan cuidar. Pero además ya tenía custodia. Además ya tenía custodia. Claro. O sea, está demostrando, por certificado del señor Salas Arenas, que el Perú no puede cuidar a sus autoridades. O sea, que el Perú no puede cuidar a un ministro, a un congresista, no puede cuidar a nadie. O sea, el Perú es un país ingobernable, sin autoridad. Lo está diciendo, ¿sí? ¿No? Sin gobierno. Vitocho, tiene 18 policías armados, claro, camioneta, moto policial, patrullaje de a pie y motorizado en su domicilio. Y lo tenía antes. ¿No? Es decir, este hombre es tan invulnerable como Superman, ¿no? Y todavía cuando alguien lo llama por teléfono se asusta. Se asusta. ¿No? Además, yo quiero decir lo siguiente, mi padre ha sido presidente del jurado. O sea, ha tenido el cargo que tiene ese señor. En época del terrorismo. Sí, ahora claro. No hay terrorismo. Claro. En época del terrorismo, donde Sendero Luminoso atentaba contra las autoridades. La primera autoridad que cayó fue mi padre. Así es, lo recuerdo perfectamente. Y estaba amenazado de muerte. Por supuesto que siguió ejerciendo el cargo, no pidió ayuda, simplemente andaba con su chofer y con un asistente y se mudó de casa en las elecciones. Se fue a casa de mis hermanas, rotaba a casa de mis hermanas para despistar y siempre iba al jurado. Cuando pasa un mes y ya no hay atentado, pensando él que ya no iban a atentar con él, regresa a su casa y ahí es donde lo agarran en la casa. Pero él dijo, yo no voy a pedir ayuda, yo estoy asumiendo una función de servicio a mi país, eso requiere un riesgo y asumo mi riesgo. Asumo mi riesgo. El que no quiere tener ese riesgo... Que renuncie. Así es. Que renuncie. Si el señor Salas Arenas se muere de miedo, que se vaya a vivir a Costa Rica y que despache virtualmente, como lo hacen algunos congresistas, como Dina Calle, bueno, se va pues a Costa Rica y despacha virtualmente, y ahí lo pueden cuidar en Costa Rica la propia Corte Internacional. Pero que no se quede en Lima. Está haciendo el ridículo y deja mal parado a la policía, a la Fuerza Armada, a la Marina, que cuida también a ciertos sectores de las autoridades del país. O sea, deja muy mal parado al país, como si el país no tuviese seguridades ninguna, estuviese al mando pues de bandillas, de bandas criminalizadas. Eso no se puede aceptar. De acuerdo. Bueno, así se hacía política entonces, ¿no? Así. Pero ahora tenemos una generación de cristal que le llevan una flor al señor Gorriti, por ejemplo, y se desmaya, ¿no? Pide auxilio policial. También, igualito. Sí, igualito, ¿no? Le faltó poco para acudir a la corte. Señor, un loquito le dice algo y de inmediato va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero encima... La generación de cristal, ¿no? Sí. Oye, a mi padre no le dan ni un patrullero siquiera. No le da un patrullero. Yo recuerdo el atentado, el día del atentado en la calle Roma, ¿no? Y así es, y después del atentado que quedó muy mal,
y que ese atentado lo llevó a la muerte, el chofer murió, su chofer murió, él no se quejó. Él no pidió explicaciones a nadie. Dijo, yo asumido mi riesgo y aquí estoy. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Perdóname. No, ni de lejos podemos comparar a tu padre. Bueno, pero... Un peruano ejemplar en todos los sentidos, profesional, humano, en fin, con el actual presidente. Pero la gente de ahora no puede imaginarse lo que nosotros vivimos por tantos años, ¿ah? Tú salías de tu casa y no sabías si podías regresar vivo, y ya habíamos interiorizado la posibilidad de que nos maten. Por eso decíamos siempre a la prensa, ¿no? Siempre fue fácil ser congresista. Ahora tiene un precio y los que estamos aquí estamos dispuestos a pagarlo. Y así era, pues, así era, ¿no? A mí me ponían bajo la puerta de mi casa los partes de guerra Sendero Luminoso, hermano, ¿no? Era impresionante. Bueno, y habrá tiempo para conversar sobre eso, Litocho. Pero quería comentarte el tema de Odebrecht. Estamos en diciembre del 2016, supimos por Estados Unidos que había una mafia en América Latina, que habían coimeado en 12, en 10 o en 14 países. Y entonces aquí se pusieron las pilas los fiscales, se conformó un equipo especial que tiene ya casi 7 años investigando el acuerdo de colaboración fiscal. Sacaron a fiscales, sacaron a procuradores, hicieron a otros procuradores. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es tu lectura? Así, bueno, corrido. A ver. Odebrecht, lo que decía un ministro en cierta oportunidad, Odebrecht manejaba el país, ponía, sacaba presidentes, ponía, sacaba ministros y hizo lo que quiso con el Perú. Esto sale en Estados Unidos no porque coimea Odebrecht en Estados Unidos. Por información de la Fiscalía de Estados Unidos. Por usar Departamento de Justicia. Banca Americana así es. Para triangular coimas. Así es. Nada más. Así no es. coimeo porque allá las obras que ha hecho no las ha coimeado. No, el aeropuerto de claro. Miami que lo hizo Odebrecht. Por ejemplo, el 836 con la 826. Así es. Esa obra grande. Ese intercambio vial, sí. No coimeó un sol. Un dólar. Pero, sin embargo, por haber usado la banca americana, lo han multado con $2.500 millones. Que los pagó ahí nomás. Y no solamente al cash, no aquí como los idiotas de los fiscales estos que le han dado 15 años, pero sino encima no le paralizaron ni una obra, al contrario, les exigieron que las terminara. Acá lo que ha pasado es lo siguiente, que se han coludido con el gobierno de Kuczynski vinculado a Odebrecht, el gobierno de Vizcarra vinculado a Odebrecht. Vizcarra era socio de Graña Montero, y eran socios de Odebrecht, le alquilaban maquinarias a las obras de Odebrecht. O sea, todo eso hay que saberlo, ¿no? Perfectamente bien. O sea, el Club La Construcción estaba en el gobierno también. Y entonces ellos han protegido todo. Y han embargado las bienes de Serra, de Raimundo Serra y de Barata, que las han levantado los embargos después. Estaban embargados y en vez de detenerlos les han permitido que se vayan. Estos sus vehículos han podido vender. Así es, 5 vehículos tenía Barata, 5 vehículos. Todo lo ha vendido y se llevó hasta sus gatos. Hasta los gatos se llevó, un gato siamés que tenía se lo llevó. Entonces, realmente, ¿qué cosa hemos hecho? Y hay que recordar que el gobierno, lo que decía el gobierno, algunos periodistas, algunos políticos en ese momento decían, no hay que romper la cadena de pagos. Bueno, eso era verdad. Bueno, pero lo que hemos hecho hoy Tampoco se rompió la cadena de pagos en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pero acá lo que hemos hecho es fortalecer la cadena de la corrupción. Exactamente. Hemos fortalecido. Entonces, le hemos entregado todo. Yo creo que le hemos entregado, mira, el Ministerio de Economía, que lo sacaron de las negociaciones para darse la justicia, otra irregularidad, que tiene que ver justicia con plata, con dinero, con balances, ¿no? Entonces, calculó en 5.000 millones que debería ser la reparación civil mínimo, y ha sido 600 millones. Y no ha habido multa. Y les han perdonado fraude tributario, 1.100 millones de fraude. Les han preguntado que se ve Chaglia, que siga trabajando. No le han embargado la ruta del IVA, no le han embargado nada. O sea, realmente le han regalado a Odebrecht todo lo que ha hecho. Todo, absolutamente. O sea, es un ladrón que se ha quedado con lo robado. Y además se le ha felicitado y de hecho, váyase usted de viaje. Y después de 7 años todavía no hay... Perdón, el convenio de colaboración eficaz nadie lo conoce. Sí, claro, sigue siendo secreto. Sí, o sea, bueno, es decir, tan secreto como la fórmula de la Coca-Cola. Pero te voy a decir... Tan secreto. Nadie sabe. A nosotros nos llegó y dimos a conocer una serie de ventajas que contenían ese decreto. Bueno,
ese acuerdo, claro, que sigue siendo oficialmente secreto, pero efectivamente. ¿por qué es oficialmente secreto? Si, ¿por qué? No puede ser secreto. Claro porque, que no. porque quizás pudo haber sido reservado para la negociación, pero una vez que se consolida que es cosa juzgada desde el año 19, Por supuesto. es cosa juzgada, no tiene por qué ser secreto. Y sigue siendo secreto. Sí, sí. Y el señor Vela Barba, que dijeron que lo iban a dar a conocer en su momento, lo dijo en el Congreso, yo estaba presente cuando lo dijo, hasta el día de hoy han pasado 5 años y no lo publican. No, pues, es que tienen, Algo habrá. Es que tienen vergüenza, Debe haber- por lo menos vergüenza Así de las es. barbaridades. El entreguismo debe ser tal, El entreguismo, exacto. tal debe ser el entreguismo, que se le da vergüenza sacarlo a la luz. Así es. ¿Qué es lo que diría del trabajo del equipo Lavajato? Bueno, figuretis, pues, ignorantes, figuretis, imberbes. Yo no sé qué decir. Yo creo que han hecho todo mal, ¿no? Porque ahí están las consecuencias. ¿Qué hemos logrado? No hemos logrado nada. Nada. Es decir, los codinomes han venido por una periodista de Ecuador. Sí. Hay que recordar. claro. Lo que de Ecuador. Increíble. Y todos los archivos contables que tenía Odebrecht en Lurín nunca se embargaron. Nunca fueron a tomar Ni a las- fotografía de lo que había ahí. Ni a sus oficinas. Ni a sus oficinas, al de San nunca Isidro fueron allá tampoco, nada. Nunca las allanaron. Han allanado casa de congresistas, pero no casa de Odebrecht, no la casa de Odebrecht. Es increíble. Impresionante, ¿no? O sea, realmente es un gobierno, estos gobiernos que han trabajado con Odebrecht y los procuradores que son grandes culpables. Y los fiscales. Los fiscales, ¿no? Estos son grandes culpables, les han servido la mesa de Odebrecht para que Completamente. se lleve todo lo que quiera y además agradecerle por habernos robado. Así Y es. que se quede con la plata de Chaya y todo. Chaya, la paz de Chaya. Además hay otra cosa, que han hecho mal las cosas. En Chaya, por ejemplo, hay un subsidio de la luz, que eso no se ha revisado. En Olmos, como Odebrecht, porque una vez que Odebrecht entraba con un proyecto, lo modificaba para hacerlo más barato. Y claro, que son las adendas. Así es. Entonces, en Olmos, por ejemplo, tenía que tener la represa, no sé si 100 o 120 metros de alto, la bajaron a 80. ¿Para qué? Para que sea más barata. Claro. Y con eso sacrificabas la caída de luz. En vez de tener una central hidroeléctrica de 200.000, ibas a tener de 100.000. Todo más barato. Todo eso se ha hecho para favorecer a Odebrecht. Y aún así han coimeado. O sea, realmente pues, ya el prejuicio es total. Es total. Al momento del escándalo, Odebrecht tenía unas 48 obras. Al momento, Odebrecht se ha hecho con más de 80 obras. Sí, pero el momento que la comisión fue lo primero. La comisión Lavajato, hay que rescatar la comisión Lavajato, que fue tan criticada por los que aplaudían a Odebrecht y que ahora anda un poco arrepentidos. La comisión Pari, ¿no? No, la de Barta. La siguiente. La siguiente, que fue más completa, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y que se trabajó muy bien en esa comisión, que fue el inicio de todo. O sea, todo lo que se ha hecho en la comisión está hoy día vigente. La justicia no ha avanzado mucho, avanzó más la comisión. Y ahí se debieron investigar 48 obras, pero solamente se llegaron a revisar 11 por falta de tiempo. Claro. Y de las cuales 4 solamente aceptadas por Odebrecht, que habían coimeado. 4, pero realmente se demostraba que no, que las 11 eran con coima y las 48 probablemente también. Claro, por supuesto, habían comido en Por todas. supuesto, es decir, el coimero no pierde esa facultad. Ahora, ¿qué debería pasar con los fiscales y los procuradores que han encabezado este Bueno. gigantesco fracaso, ¿no? Bueno, ahí está el procurador ese Ramírez famoso, que no sé dónde está ahora, que su único mérito, ¿cómo lo pone de procurador un señor que su único mérito es ser abogado, procurador de la Municipalidad de Ventanilla para cobrar arbitrios? Cobrar arbitrios en Ventanillas, pasó a querer cobrarle 5.000, 10.000 millones a Odebrecht. No, pues, o sea, Es como poner a un pollito a enfrentar a un lobo, ¿no? Así es, exactamente. Y la señora Carrión, que tampoco sabe mucho y que era su asistenta y que ahora es la jefa, imagínense a dónde estamos. Yo creo que ha sido un desastre eso. Yo creo que hay que hacer una investigación. El Congreso debería formar una comisión para ver qué se hizo con Odebrecht. Una comisión, así como una comisión Lavajato, ahora una comisión Odebrecht. ¿Qué se hizo con Odebrecht? ¿Quiénes actuaron? ¿Por qué actuaron? ¿Y qué granjerías le han donado, le han otorgado? ¿Y a cambio de qué? Esta es una magnífica propuesta de Víctor Andrés García Belaúnde que el Congreso debería de tomar, porque no puede ser que nos hayan tomado Y que la el pelo Fiscalía de y esta el Poder manera, Judicial ¿no?
que nos abran, o sea, nos den a conocer este. Hay que recordar que el acuerdo. señor Vizcarra dejó con la mano extendida al presidente Bolsonaro. Por supuesto. Regresó al Perú para fortalecer a sus 2 fiscalitos. Así es. A fortalecer, ¿para qué? Nadie en el Perú lo ha hecho eso en su vida. Él lo hizo. Bueno, ¿para qué? Pues por algo sería, ¿no? Por supuesto. Vitocho, muchas gracias, pues. Oye, mil gracias, Vitocho. Nada, ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. Y por ahora nos piden pausa, ¿no? ¿O no? Sí. Pausa. ¿No? ¿No hay pausa? ¿No? ¿No hay pausa? Seguimos. ¿Ah? Bueno, muy bien, entonces, vamos, sigamos con el tema de la Corte Interamericana. Sí. Vamos. ¿Ah? Y lo mantenemos aquí, si no te tienes que ir, Vitocho, o te vas tarde. Ya, encantado, yo me Quédate puedo quedar. un poquito con nosotros. Por supuesto, hombre, estupendo. Entonces, seguimos con Vitocho Caracho. ¿Ah? Yo tengo aquí, a ver, quiero hacer una especie de resumen. Vitocho, esto también... Déjame acabar con el tema de Salas Arenas, ¿no? Porque el cabezón Luis González Posada ha hecho un buen resumen, que es más o menos esto. Dice que se habla mucho de la falta grave de la Junta Nacional de Justicia, pero muy poco de la gravísima falta del señor Salas Arenas. A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que descalificó su torva actuación para sacar de carrera al Partido Aprista Peruano y al Partido Popular Cristiano. A lo anterior tenemos que agregar que durante 7 años no reconoció a varias directivas de Acción Popular, tu partido, creando un caos al interior de un partido político histórico. También no tuvo reparos en registrar la inscripción de Perú Libre, soslayando que presentó una lista incompleta y que violó el artículo 111 de la Constitución, que exige una plancha presidencial firme de 2 vicepresidentes, ¿no? Salas Arenas también pasó por alto que la actual mandataria no podía ser parte de la fórmula porque era funcionaria del RENIEC, y el mismo partido no debió ser inscrito porque era un ideario marxista-leninista, que en resumen es que la violencia es la partera de la historia, que el poder nace del fusil y que el Estado es un órgano de dominación de clase que tiene que ser conquistado para ponerlo al servicio de los trabajadores. En otras palabras, una ideología violentista que tenía que ser excluida del proceso electoral. Pero no, el señor Salas Arenas, dándole, no sé, honores a su pasado marxista, quiso tal vez reivindicarse con ellos, hacerles un favor. El asunto es que les permitió inscribirse y ahora está impulsando una ruidosa campaña internacional buscando el respaldo y deplorando que existan congresistas o autoridades que lo quieran investigar, ¿no? Esto es, en resumen, las faltas graves, yo diría, de este señor Salas Arenas, que no es garantía, pues, por supuesto, de ningún proceso electoral transparente, ¿no? Lo que pasa es que el Congreso está tan desprestigiado que cualquier investigación que inicie es atacada rápidamente, ¿no? Claro. Eso es cierto, ¿no? Ahora, el Congreso puede hacerlo. Hay que recordar acá el discurso del año 1839 de González Vigil, Francisco de Paula González Vigil, que enumeraba todas las cosas que el Congreso podía hacer para acusar al mariscal Gamarra en esa época, y al final dijo: yo acuso. ¿Yo debo acusar? Yo acuso. Yo acuso. Yo debo acusar, yo acuso. Y este es el primer poder del Estado. Claro, ahí la Torre después se copió, dijo que el primer poder del Estado. Eso es verdad. Un año después. Es verdad. Pero lo que dijo González Vigil hace 180 años es verdad. Es decir, el Congreso tiene esas facultades. Claro. Ahora, lo que pasa es que este Congreso está bastante caído, desprestigiado, entonces al final la gente dice que no tiene legitimidad para acusar. No, tiene para acusar y para investigar. Toda. Lo que pasa... del caso destituir. Pues, lo que pasa es que tiene pues elementos tóxicos dentro y que lo hacen pues que se victimice y que ellos han cometido muchísimos errores graves y aumentados por la prensa, que ve en este Congreso, que no controla, un peligro para los intereses diarios. No solo eso, y que además esa prensa y la propia ciudadanía
es la que ha elegido a esos congresistas. Bueno, así es. O sea, hay que la elegir prensa mejor. se queja hoy de la calidad o de la capacidad de los congresistas y, sin embargo, esa prensa, le ha dado cabida, les ha dado titulares a algunos de esos candidatos, sabiendo, como sabían, que eran unos sinvergüenzas, que eran unos incapaces, etcétera. Y los han entrevistado, les han dado tribuna, les han dado espacios periodísticos, etcétera. Aprenda, pues, la prensa a orientar a la ciudadanía en lugar de hacer lo que es simplemente buscando el rating, ¿no? Sí, bueno. Ahora, Vitocho, la campaña que han hecho por una simple investigación, por abrir una No, investigación. eso es increíble. Impresionante, Ese es increíble, insólito. o sea, qué tal vanidad, qué tal pretensión pensar que el señor Aldo Vázquez, creo, los otros. Aldo Vázquez, sí. Que son ellos recipendiarios de la democracia peruana. Increíble. O sea, que ellos son, o sea, si ellos salen, la democracia se destruye en el se Perú. derrumba. Si ellos salen, no hay separación de poderes en el Perú, no hay Estado de Derecho en el Perú. O sea, ellos son más importantes que todo el país junto, que todo el gobierno junto, que todos los estados, los gobiernos juntos. O sea, qué tal vanidad. Es una ¿Qué tal? locura. Ahora, Oye, yo creo que Vanidad ayudada por los medios, ¿no? claro, ahora yo creo que falta grave, evidentemente se puede analizar muchos aspectos, pero lo que yo creo que sí es grave, para mí sí es grave, es que hayan ellos permitido, interpretado la Constitución para que la señora que tiene 75 años se quede hasta los 80. Eso es inaceptable. Absolutamente. Eso no Absolutamente. sucede en ninguna parte del mundo. Hay que recordar que la Constituyente del 78 puso una cláusula adicional en la Constituyente, en la Constitución del 79, una cláusula adicional transitoria que decía: todos los vocales supremos cesados por Velasco regresarán, siempre y cuando cumplan la edad normal, Correcto. que eran 70 años. Correcto. Y de esos señores, de los 15 que fueron defenestrados por Velasco, solamente regresaron 2, Hoy- porque tenían menos de 70 años. Claro, y además- Le dieron todo tipo de honores, qué sé yo, pero no regresaron porque tenían más de 70 años. Y todos los funcionarios públicos, no hay institución pública que permita que Así es. estén en actividad Así es. con más de 70 Y además años. ellos se han vuelto Puede ser- gente que resuelve temas de jubilación y de retiro. O sea, ellos son buenos intérpretes de los jubilados, Es de increíble. los retirados. Es increíble. ¿Qué es esto? O sea, ellos no han sido nombrados para interpretar la jubilación de uno de sus miembros. Y si finalmente dicen también, no, el Congreso quiere poner su representante, no, porque si se van ellos, vienen los suplentes. Los suplentes, que ahí están. por supuesto. ¿No? Y recuerda que quienes ganaron el primer concurso, Dumont y... Sí, y los sacaron. Y los sacaron, a los que ganaron. ¿Por qué? Porque no eran caviares, porque los no que eran Hay que bien, recordar ¿no? O sea, que al viejo Consejo de Justicia, el viejo... Con el Consejo Nacional de Magistratura. Así es. Ese consejo se les votó en 10 días. Sí, claro. Se les votó en 10 días a todos. Eso sí que fue, a eso sí que todos. fue express. A todos, sí, y además, pero no todos tenían audios. Ah. Tenían audios 2. Claro. Pero votaron a los 7. todos. Los 7 eran cómplices. Además- Los audios eran de otros, pero los 7. así O sea, acá que quieren sacar a uno o dos y ya todos protestan. ganaron Dumont y Patrón Bedoya, ¿no? Que era muy bueno. Que eran muy buenos, Sí, claro. pero no eran caviares. Entonces, no, acá ha habido un error, entonces otra vez tiren los dados y comenzaron otra vez a ruletear. Y hubieron 2 veces, a la tercera sacaron a estos tipos, que dicho sea de paso, no los conoce nadie. No, así Hay uno de ellos que fue ministro con Humala y que apareció y desapareció, y los otros, mucho gusto, ¿ah? No El se le conoce ni por sus Congreso escritos, ha ni por libros, sacado ni por nada. a presidentes y a ministros y a vocales y a jueces. ¿Por qué no puede sacar a miembros de la... Pero por Como una su- junta. Pero por su... A una junta, O sea, no tenemos no habría que... ni recién siquiera nombradita, todos nuevecitos. No habría que ni siquiera que discutir. El asunto es tan evidente y tan claro que no debería generar, y sin embargo está generando polémica por la ignorancia de montones de Sí, personas. por la No, pero de ignorancia todas y maneras, también ¿no? por el Sí, no, desprestigio del Congreso. Sí, también por el desprestigio del Congreso, Pero, efectivamente. pero Oye, escándalo. si yo quiero tocar, impresionante, antes de que nos gane el tiempo, quiero tocar otro tema también aquí con Víctor Andrés. Yo no sé qué pensarás tú, pero déjenme recordarles a los televidentes los grandes abusos, en el fondo, del sistema interamericano de derechos humanos. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana están completamente parcializados. Cualquier persona imparcial se da cuenta de que tienen una ideología muy clara.
parcializado ideológicamente y además económicamente. En su agenda ideológica, por supuesto, destacan el socialismo neomarxista, la agenda del lobby homosexual, el aborto como derecho, la parcialización y discriminación de los derechos humanos, la imposición de la ideología de género, el feminismo radical, la ecología extremada, el nuevo orden mundial y la violación de las soberanías, ¿no? El nuevo orden. Bueno, los miembros de la Comisión y de la Corte, uno, no son democráticamente elegidos, sino que son designados. Segundo, están manifiesta y públicamente identificados con la agenda ideológica que acabo de mencionar. Lo dicen expresamente, cada uno de ellos por su parte. Y tercero, están condicionados por aportes económicos de ONGs igualmente ideologizadas, entre otras, por ejemplo, la Fundación Ford, por ejemplo, Soros, el Open Society, etc. Y esto es lo peor, se han arrogado atribuciones que no tienen y que nadie les ha otorgado. A saber, primero, lo dicen expresamente en su reglamento, que son el último y máximo intérprete de la Convención Americana. Ellos, porque se lo han arrogado ellos. Segundo, que son una instancia supranacional. Supranacional son supraconstitucional, o sea, están por encima de las constituciones de todos los países. Tercero, que tienen eso es lo peor, el control que le llaman de convencionalidad, que lo inventó uno de los expresidentes de la Corte, el señor Sergio García Ramírez, que en pocas palabras significa lo siguiente: ellos, la Corte Interamericana, dicta los estándares interpretativos a través de su jurisprudencia. O sea, nosotros, estos 7 jueces, interpretamos esto que ha sucedido en cualquier país y lo interpretamos de esta manera. Y todos tienen que hacernos caso a nosotros. Nadie les ha otorgado, la OEA no les ha otorgado estas atribuciones. ¿Sabes qué decía ahora? Escuchaba en el programa de Carla un buen conversatorio de José Luis Sardón, y ahí estaba Delia Muñoz. Delia Muñoz decía, bueno, mi única preocupación de salirnos de la Corte es de que vamos a quedar en manos de la Corte Suprema. Y entonces Sardón le dice, oiga, yo prefiero a la Corte Suprema que a la Corte Interamericana, porque aquí podemos conseguir algo de justicia, en la otra, imposible. Yo también. Y el Tribunal Constitucional también, ¿no? ¿Y qué? Hay Tribunal Constitucional ahora. Hay Tribunal Constitucional, por supuesto. Tenemos Tribunal Constitucional, por supuesto. ¿no? Yo creo que en esto de la Corte... ¿Tú no estás de acuerdo en salirse? No. Yo creo que hay que lucharla desde dentro. Hay que lucharla desde dentro y buscar todas las correcciones que hay que hacer que tú haces. Pero sabes que Evitocho serías como el Quijote, porque los miembros de la comisión como de la Corte son nombrados por los gobiernos, y los gobiernos que mandan en América Latina es la ideología chavista. Por ejemplo, de Venezuela dependen 10 países del Caribe que tienen igual, que el voto de un paisito del Caribe vale igual que Argentina, que Brasil o que el Perú. Entonces ellos controlan las votaciones. Siempre van a poner títeres ideologizados. No hay forma de ganar por las buenas. Hay que salirse de esa porquería, hermano. Por lo menos de la competencia contenciosa. Yo no estoy hablando de salirse de la Convención Interamericana. Ahora, lo cierto es que el Perú también ha tenido... $1.400.000 que les... Pero el Perú ha tenido también malos representantes adentro, ¿ah? Pero claro. Ese es el más. problema, ¿no? En fin, no nos hemos cuidado en mandar gente preparada y, sobre todo, en tener abogados preparados para defender nuestras propias causas. Por supuesto. Pero es que hemos mandado rojos caibares que se allanaban. Claro. Así es. Empezando por García Sayán, que fue el primero que se allanó a un montón de cosas. Por supuesto, ¿no? Vamos a una pausa. Qué gente, ¿cómo te pausa, no?